bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Tauro. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo la lectura de tú y tu persona especial. Muchas gracias por estar acá. Los invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Vamos a estar aprendiendo maravillosas herramientas que te van a ayudar en tu proceso de transformación personal. Puedes conocer un poco más acerca de este curso en el link que está aquí abajito en la descripción de este video o en mi sitio web que está aquí abajito también en la descripción de este video, y en el primer comentario van a ver dos formatos: uno su versión online con videos pregrabados que puedes ver, viene también con una maravillosa guía de trabajo que te va a estar acompañando en este proceso, y también vamos a hacer clases semipresenciales vía Zoom partiendo este 8 de noviembre, así que si te gustaría saber de qué se trata, necesitas más información, también me puedes escribir al WhatsApp. Y por el lanzamiento del curso voy a estar sorteando durante esta semana la versión online del curso, y para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. Está increíble, es un imperdible, así que a participar. Vamos a comenzar ya con esta lectura, mis queridos chicos y chicas de Tauro. Vamos a sacar algunas letras iniciales, nombres que nos puedan acompañar durante esta lectura. Si no resuenan contigo, no significa que la lectura no sea para ti, así que quédate ahí, ¿ok? Tenemos la letra M, tenemos la letra E, tenemos la letra N, tenemos tres letras E, parece que están insistiendo con las letras E. Nos vamos a quedar con esas letras por el momento, las vamos a dejar ahí de ladito y vamos a ver algunos números o fechas importantes para ti durante este periodo. Ok, como números tenemos el 33, el 66 y el 99, pueden ser números interesantes para nosotros. Y también tenemos el número 4. Alguien puede haber nacido el 3 del 9, por ejemplo, el 9 del 4, el 3 del 4 también. Vamos a ver un poquitito más. El número 34 puede ser importante para ti. Alguien puede haber nacido en el año 94 o en el año 93, como siempre, tómalo como resuena. Por ahí alguno de ustedes puede tener 43 años o 34 o 39, me indican. Vamos a dejar los numeritos por ahí y vamos a ver cuáles signos pueden estar envueltos en esta lectura, mi querido Tauro. Puedes estar lidiando con un Cáncer, con un Sagitario, con un Aries o con un Piscis. Recuerda que estos signos no son limitantes y puedes estar lidiando con más signos que esos. Vamos a ver cómo nos resuena esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona de Tauro? Y si es que esta lectura no está resonando contigo, te invito a que veas tu signo lunar y tu signo ascendente. Ok, ya nos están hablando bastante las cartas, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquitito de la situación de tu persona especial. Vemos acá cierta inestabilidad con este caballero de bastos al reverso. Puede ser una persona también impulsiva. Cualquiera sea el significado de esta carta, inestabilidad o impulsividad, es algo que causa bastante pesar en tu persona especial, y siento que está reflexionando acerca de eso, especialmente con lo que tiene que ver con sus acciones, con su actitud acerca de la vida. Es como con la carta de la luna al reverso, como si la vida le estuviera mostrando: oye, ya es tiempo de trabajar en nosotros y en ciertas actitudes, y se están comenzando a revelar estas cosas a partir de su inconsciente. Esto es algo que tu persona no lo tenía hecho de forma tan consciente, y ahora se está develando esas cargas que le conllevan tener las actitudes que tiene, ya sea cualquier actitud negativa que puede hacerle contraproducente. Bien, vamos a mirar un poco más tu energía. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Tauro? Ok,
Ok, tu energía es la muerte al reverso. Esto nos indica una dificultad para cerrar ciertos ciclos. De hecho, nos sentimos atrapados o atrapadas en alguna situación, espacio mental difícil con este 8 de espadas y nos cuesta ver que la salida está más al alcance de nuestra mano de lo que podemos ver. Esto requiere una decisión en particular. ¿Ok? Tenemos para ti el 10 de pentáculos, el rey de pentáculos. Estas son tus cartas, mi querido Leo. Posiblemente esta es una persona con la que tú te proyectabas y quieres hacer algo importante, ¿no? Tenemos 2 reyes, incluso para algunos de ustedes puede ser una relación o una conexión homosexual, lo que está muy bien también. Lo menciono para que le resuene ese aspecto. Pero tenemos un 10 de copas al reverso. Acá hay como unos sueños que se caen, ¿no? Y estamos atrapados en esta situación. ¿Cómo salgo de esto? Esto era mi sueño, por ejemplo, y las cosas no están funcionando tan bien como yo lo tenía presupuestado, ¿no? Vamos a mirar un poco el resultado de esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales, porque veo la intención en tu persona con este rey de pentáculos de sobrellevar cierta situación, de poner su esfuerzo en ir un paso más allá de las situaciones difíciles, ¿ok? Tenemos un 3 de espadas al reverso como final de esta lectura. Ok. Efectivamente, vemos un poco, voy a retomar un poco lo que tiene que ver con la inestabilidad de esta persona. Muchas veces eso tiene que ver con las cosas que no hace, ¿no? Oye, esta persona no me presta atención, por ejemplo, no hace lo que está bajo mis expectativas, ¿no? Muchas veces son las expectativas las que nos hacen daño. Tenemos que reevaluar siempre nuestras expectativas y si es que vienen desde el ego o vienen desde el amor incondicional. Pero efectivamente me mencionan, bueno, lo que nos duele particularmente acerca de esta persona son las cosas que no hace por sobre las cosas que sí hace. Bien, este as de bastos nos menciona eso en particular y hay algo acá, un dolor en el alma entre ustedes que se tiene que sanar efectivamente. Y después de un periodo de no acción, como te digo, esta persona se está dando cuenta y siento que viene al resolver las cosas contigo porque algo quiere manifestar con la carta del mago. Quiere manifestar, quiere empoderarse, quiere hablar contigo incluso. Podemos esperar algún mensaje, entre comillas, inesperado por parte de esta persona para nosotros. Siento que esta persona o esta situación te ha decepcionado de una forma u otra y siento que esta persona quiere arreglar esa situación. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber, guías espirituales, cuáles son los sentimientos de la persona de Tauro hacia Tauro y qué más nos pueden decir acerca de esta persona o acerca de la conexión. Tenemos unas de pentáculos al reverso, paje de copas al reverso, 2 de copas al reverso, reina de espadas y 9 de bastos. Ok. ¿Tu persona siente que se ha perdido alguna especie de oportunidad contigo? Acá el corazón de la lectura nos muestran una separación y posiblemente es un corte que ha hecho esta persona. Para alguno de ustedes se ha involucrado una tercera persona en esta lectura. Y tu persona está determinada a cortar ciertos bloqueos que vienen con este 9 de bastos. Veo mucho dolor también en esta conexión. Ok, 7 de bastos, me gustaría ver qué más. La carta de la estrella al reverso, la carta de la templanza al reverso y el paje de bastos al reverso. Ok, hay un tema aquí también importante con el orgullo y el ego de tu persona especial. Con este 7 de bastos al reverso, es como que se da cuenta efectivamente que hay algo que tiene que soltar en esta situación. Bien, es como hay una parte de tu persona especial que se está dando por vencido, que se está rindiendo ante esta situación, ¿ok? La carta de la estrella al reverso nos habla de alguna especie de desesperanza con que vaya a funcionar esto. Y la carta de la templanza al reverso para ambos nos indica la necesidad de trabajar en un proceso de sanación personal que todavía no se ha tomado acción. Me gustaría ver un poco más.
Claro, todo esto tiene que ver un poco con la herida del abandono, que se le ha gatillado posiblemente en ambas partes. Y es como si estuviéramos en la carencia. Y cuando estamos en carencia no vemos soluciones. Pero si es que tenemos la reina de espadas, esta persona hay algo que tiene que cortar y puede ser que tenga que ver con eso. No sentirse también lo suficientemente bueno para ti. Me gustaría ver también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti y lo vamos a estar viendo al final de esta lectura. Así que quédate ahí. Me gustaría ver un poco más la naturaleza de esta conexión. Yo sé que se ve un poco complicada y también me gustaría ver si es que esta conexión finalmente es conveniente para ti. Porque sí veo energía un poco frustrante en esto y veo mucho dolor. Te dice muy pronto, claramente decide lo que quieres para que venga hacia ti. Tenemos la carta de la decepción. Alguien está utilizando falsas máscaras en esta relación. Esto significa no estoy expresando mis sentimientos o mis motivaciones no son las más indicadas, por ejemplo. Siento que hay alguien que está ocultando sus verdaderos sentimientos. Claro, lo que está ocultando acá nos dice verdadero amor. Este es un romance del tiempo, ¿no? De la vida. Estás a salvo para amar y efectivamente hay sentimientos románticos hacia ti. Siento que lo que puede estar cortando tu persona especial en estos momentos tiene que ver con esas máscaras y esa carta de la decepción, ¿no? Que sí siento que le está costando un poco, pero hay cierta posibilidad ahí con este rey de bastos que tiene que ver con sobrellevar los desafíos de la vida. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué tenemos que saber acerca de esta conexión? Adicción, codependencia, obsesión, posesión, controlar, hay un bloqueo o nos estamos restringiendo. Una mano de cartas dice, toma un riesgo, toma un chance, ser estratégico, evaluar tus opciones y no mostrar la mano. Y no, te voy a decir, esto tiene que ver con las máscaras. Si doy vuelta aquí, la carta nos dice las máscaras, ¿no? Alguien no está mostrando sus verdaderos sentimientos. Me gustaría ver cuáles son sus verdaderos sentimientos, así que vamos a sacar algunos mensajes de tu persona especial para ti. Dice, sería mi compañero de vida. Te he mentido, no soy quien te he dicho que soy. Por favor, dame más tiempo para ser la persona que te mereces. Pero ten cuidado que mi amor viene desde el ego y no desde el amor. Y lo siento, ya seguí adelante con mi vida. ¿Ven la energía que nos da esta persona especial? Es como, Tauro, yo te amo tanto, pero finalmente me muevo hacia adelante con mi vida, tengo mi ego, tengo mis máscaras y en eso me cubro en mentiras, pero por favor dame más tiempo para ser la persona que te merece. Y ese es el proceso que está intentando vivir tu persona especial. Sí siento que algo quiere manifestar contigo, ¿no? Lo vimos aquí con este caballero de espadas, ¿no? Yo siento que de todas formas viene comunicación en camino. Ahora, ¿será esto lo más conveniente para ti o vamos a seguir repitiendo los mismos patrones con esta persona y nos vamos a sentir mal constantemente y nos vamos a sentir solos y abandonados, ¿no? Eres tú la persona que tiene que tomar la decisión de salir de este espacio si es que tú así lo deseas, ¿no? Esta carta en particular, porque me dicen que le ponga una particular atención, está esta mujer encerrada en este como grupito de espadas, ¿no? Y tiene los ojos vendados y tiene las manos vendadas, pero estas vendas están sueltas, ¿ok? Entonces, esta es una persona que no se suelta porque cree que no se puede soltar de este espacio, pero sin embargo sí lo puede hacer, solamente que le falta creer un poco más en sí mismo y reconocer bien qué es lo que quiere en su vida, ¿no? Entonces ese es tu trabajo, reconocer también si es que esta conexión va de acuerdo a tus estándares o no, y de acuerdo a lo que tú quieres en tu vida. Nada que nos pertenezca realmente, la vida nos lo va a quitar. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar, a ver si es que esto toma algún otro giro inesperado. Si hay comunicación, compromiso, eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé, porque mientras tu persona se siga escondiendo tras estas máscaras, está un poco complicado. Un segundo.
Tenemos una reina de pentáculos, ¿ok? Tenemos un 3 de espadas. Para algunos de ustedes tiene esto que ver con una especie de triángulo amoroso. Eso no va a resonar con todo el mundo. Tu persona sí tiene dificultades para cerrar el ciclo contigo, pero me da inseguridad, o lo que me da un poco de miedo, si te soy honesta, es ese va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, ¿será capaz de proveerte esa estabilidad? No lo sé. ¿Hay alguna parte de sí mismo que se está dando cuenta de todo esto? Sí. ¿Nos va a llevar a algo? No estoy tan segura. Tenemos la reina de pentáculos, nuevamente la carta de la templanza al reverso y unas de bastos. Te ve a ti como material de matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo esta persona? Nuevamente sanando el corazón con este 3 de espadas al reverso. Definitivamente no puede cerrar el ciclo contigo, pero todavía tiene mucho ego en el fondo que sanar. Entonces eso lo lleva a no tomar ninguna acción concreta por el momento. Ojo, sí puede haber comunicación, quiere manifestar algo contigo. ¿Será lo que nosotros estamos buscando realmente? O cómo nos proyectamos con esta persona, estaremos en la misma página. Eso es lo que me preocupa. Bien, así que particular ojo, ocupa tu pensamiento lógico en este momento y preocúpate de si que nos estamos quedando aquí realmente es porque no nos podemos salir o de forma inconsciente estoy aceptando esto como una realidad y es como si estuviera aceptando la situación, esto es lo que hay para mí y no hay nada más. Ojo con esas creencias limitantes, date el espacio de conectar con tu propia abundancia y beneficiarte de lo que el mundo te quiere entregar y que el mundo te quiere entregar lo que realmente deseas. Hay aprendizajes que tienen que venir un poco antes que eso y este puede ser uno de ellos, ¿ok? Vamos a preguntarle a las cartas si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Tauro? ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos y amigas de Tauro? Nos dice no. Pide ayuda. Sé asertivo, esto significa tener claridad. Cuando estamos en el 8 de espadas no estamos siendo muy asertivos, ¿no? Con nosotros mismos y ser claros, esto es lo que quiero y con la determinación que tienes tú, Tauro, de ir hacia allá, ¿bien? Y no aceptar menos que tus estándares. Pide ayuda a los demás, nuevamente, sé asertivo, sé claro contigo. No te detengas porque hay algo mejor allá para ti. Este es un gran espacio de sanación y de aprendizaje para ti. Te mereces lo mejor y la única persona que puede hacer valer eso para sí mismo eres tú. Nadie más, nadie más. Así que conéctate con esa abundancia y ese poder que tienes tú, Tauro, que tienes de forma intrínseca y manifiesta lo que quieres tú, ¿ok? Te lo mereces. Puede ser que alguien esté lidiando con un Leo, ¿no? A veces cuando me equivoco en decir los signos en la lectura, muchas veces tiene que ver con que hay alguien que está lidiando con uno de esos signos. Así que no se enojen conmigo, por favor. Vamos a darte un último consejo. Espero haberte ayudado, como siempre, con esta lectura. De una forma u otra, espero que te dé algo. Recuerda que puede o no resonar contigo, ¿ok? Sánate primero a ti mismo, es la forma en la que das la mejor versión de ti mismo a las personas que amas. Primero adentro, luego afuera, siempre partimos por casa, ¿bien? En vez de ver la viga en el ojo ajeno, no, ¿cómo es? En vez de ver la pajita en el ojo ajeno, vemos la viga en nuestro ojito. Primero todos tenemos algo que sanar y eso está muy bien y la vida te pide enfocarte en eso, ¿ok? Confía en el universo, en tus guías y el karma, todo a su tiempo. Deja ir la energía negativa que te está estancando, esas creencias limitantes, ¿ok? Como te dicen, hay algo nuevo ahí para ti, hay posibilidades de nuevo amor. Esto no es el fin del mundo, ¿ok? Te mereces algo muy bonito y tienes que hacerlo valer, mi querido amigo y amiga de Tauro, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti durante esta semana. Muchas gracias por estar acá. Nuevamente te invito a participar en el sorteo de mi curso de autoconocimiento y desarrollo personal.
Solamente tienes que suscribirte al canal, darle al botón de me gusta y dejarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso. El curso está increíble, te va a ayudar un montón. Vemos muchas herramientas de superación y sanación personal que te van a acompañar durante el resto de la vida. Es súper clave, así que te invito a conectarnos desde ahí. Y también si te gustaría evaluar el hacer el curso conmigo, partimos las clases el 8 de noviembre. Soy psicóloga y terapeuta holística también. Me encantaría acompañarte en este proceso de sanación personal. Toda la información que necesitas está aquí abajito en la descripción de este video, o también me puedes escribir al WhatsApp, que también está aquí abajito en la descripción de este video. Muchísimas gracias por estar acá, mis queridos amigos y amigos de Tauro. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.